Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su clase de investigación de operaciones. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de ventajas y desventajas del modelo de PER. Esto es continuando con lo de la clase del martes pasado, que hablábamos precisamente del diagrama de PER. Bueno, pero haciendo un poquito más de énfasis y recordando lo que vimos el martes pasado, podemos hacer mención que la técnica de evaluación y revisión de proyectos, que es PER, involucra gráficos que muestran tareas programadas para la terminación de proyectos. Este tipo de diagrama de flujo es un método común usado por administradores de proyectos y es parte del análisis del camino crítico que se enfoca en tareas esenciales para la culminación de proyectos, perdón. Bueno, como lo vimos la clase pasada, del martes pasado, al igual que la gráfica de Gantt, el modelo de PERT nos permite de cierta manera planificar las actividades o las tareas a realizar dentro de una empresa con el objetivo de cumplir metódicamente las asignaciones programadas. ¿Esto para qué? Para hacer mucho más fácil las tareas e involucrarse de manera más concreta y llegar a los objetivos planteados dentro del contexto empresarial. Ahora bien, los administradores a menudo diseñan gráfico PERT por partes específicas de proyectos complejos. Cada gráfico comienza con un nodo que se ramifica en redes de actividades, enfatizando relaciones entre tareas. Bueno, aquí es importante hacer aclaración o mención de ciertas cuestiones en específico, porque recordemos que a mayor, digámoslo así, entre más sencillo o más sencilla sea una empresa de menores empleados y demás, evidentemente va a necesitar o va a requerir un organigrama o un modelo de PER menos complejo. Es decir, va a ser más sencillo y incluso se puede hasta hacer el gráfico de manera manual. Pero ¿qué pasa cuando ya esto ya se hace un poco más complejo? Cuando ya la empresa, basada en sus necesidades, resulta que esto se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de una empresa chica, estamos hablando de una empresa mayor y por lo mismo las actividades tienden a ser mucho más demandantes. En este caso, evidentemente la labor se vuelve todavía más compleja y se va a ir especificando o se va a ir vinculando por nodos, los cuales se van a crear un contexto un poco más complejo. Ahora bien, este modelo de PERT o diagrama de PERT, al igual que cualquier otro tema, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Veamos las ventajas primeramente. Bueno, como número uno, dentro de las ventajas del modelo PERT, perdón, tenemos que un gráfico PERT hace más sencilla la planeación de proyectos grandes. Esto sin duda alguna, ¿por qué? Porque llevan una secuencia mediante nodos. O sea, mayor sea el proyecto, evidentemente, si no nos apoyamos en un diagrama de esta índole o de esta naturaleza, difícilmente vamos a poder llegar al objetivo. Entonces, los nodos son los que nos van indicando el margen de actividad, la programación, fecha, nombre de la tarea, perdón, fecha de inicio y fecha en la que termina. Ahora bien, como número dos, dentro de las mismas ventajas de este modelo PERT, tenemos que el camino crítico visible incluye todas las actividades que no se pueden retrasar sin afectar la fecha del, de la terminación del proyecto. Lo que yo les había comentado, es muy importante respetar los parámetros de inicio y fin de fecha de cada nodo o de cada actividad que se haya especificado.
Y como número 3 tenemos el modelo PERT hace visible el camino crítico. ¿A qué nos referimos con esto de camino crítico? Evidentemente, cuando hablamos de un camino crítico, estamos hablando de una labor demasiado compleja dentro de lo que es una compañía o una empresa. Entonces, de una u otra manera, el llevar este orden en nodos dentro de lo que viene siendo el modelo PERT, es decir, respetando tareas, asignaciones de tareas por departamentos, fecha de inicio y fecha final, evidentemente va a ser más visible y va a ser mucho más fácil el camino que pudiese llamarse de una u otra manera como crítico. Esa es una de las grandes ventajas. Ahora bien, veamos las desventajas, veamos las desventajas del modelo de PERT. Bueno, la primera desventaja que podríamos nosotros citar o mencionar sería que los gráficos PERT pueden ser complicados y confusos, teniendo cientos o incluso miles de tareas y relaciones de dependencia. Esto es especialmente cierto en proyectos muy grandes. Evidentemente, eh, esa podría ser una de las grandes desventajas, que al no ser interpretado de manera adecuada, pues se puede prestar a una serie de confusiones y demás. Ahora, como número 2, dentro de las mismas desventajas del modelo PERT, tenemos que los diagramas de PERT pueden ser caros de desarrollar, actualizar y mantener. Evidentemente, para llevar esta magnitud o este grado de planificación, hablando de una proyección o de una planificación bastante amplia y apoyada en este tipo de diagramas o modelos, evidentemente va a ser un diagrama que va a ser caro en producir y en desarrollarse. Entonces, posiblemente no todas las empresas lo puedan llevar, porque es una inversión que tienen que hacer y realizar. Evidentemente, ¿es una fuente de apoyo? Pues sí, es 100% confiable y viable. El tener este tipo de diagramas pues hace que la empresa tenga un éxito de casi ya el 100%, pero pues así como garantiza este porcentaje de éxito, pues también es muy cierto que es una inversión cara. Entonces, el proyectarse o al elaborar este tipo de diagramas, estamos hablando que va a llevar eh, una inversión bastante elevada. Y eso podría ser una de las desventajas. La número 3, tenemos que los gráficos PERT dependen de la habilidad para predecir marcos de tiempo precisos para multitud de tareas a realizar. Los proyectos complicados que involucran muchas actividades y proveedores pueden hacer esta predicción difícil. Pues sí, a mayor complejidad de la tarea, evidentemente se va a expresar en nodos, o bueno, nodos quiere decir como viene siendo, para explicarlo con mayor exactitud, dibujos en los cuales se van a ir enlazando una tarea tras la otra a nivel de importancia. Y como yo lo decía inicialmente, respetando las fechas de inicio y de fin. Y evidentemente una de las desventajas es que puede hacerse confuso y demás. Bueno, recuerden que todo esto que les acabo de explicar queda de igual manera plasmado en lo que vienen siendo comentarios en, en la plataforma de Google, de acuerdo a la fecha que nos toque. Y sin más, empezamos.